Hola, buen día, amado de Eternidad del Corazón. Hoy vamos a transmitir por este lado. Este, Le damos gracias al Señor por todas las cosas. Damos gracias al Señor por este tiempo, por un día más de vida, por un día más de vida que el Señor nos da. Verdaderamente eh, somos agradecidos por cada día de vida, por la salud, por el trabajo, por la familia. ¿eh? Agradecido por los hijos, por los nietos. Gracias por todo, Señor, porque eh, por su gran amor, ¿cierto? Uno verdaderamente se goza por esta salvación tan grande que tiene, ¿eh? Esta salvación tan grande que tiene, que fue por su justicia en nuestras vidas, ¿cierto? Esa justicia impartida en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es, ¿cierto? Consumado es. En el contexto de esos tiempos, esa palabra era muy poderosa. En el griego, tetelestai, consumado es. Se usaba en el contexto judicial, se usaba en el contexto también cuando dos pueblos entraban en guerra y esa guerra terminaba, ¿cierto? Se usaba esa palabra telestai, ¿sí? Consumado es, hemos ganado, la guerra se ha terminado. Se usaba también en el término jurídico cuando una condena era pagada, ¿cierto? Cuando esa sentencia era pagada. Y esas son, por ejemplo, dos cosas que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Una, ganó la guerra contra Satanás, contra ese diablo que muchos hoy en día le dan vida, a través de guerra espiritual y tantas cosas, le dan poderes a él en diferentes lugares. Mirá, acá está el príncipe de este, el príncipe del otro, gobernando. Y verdaderamente la guerra espiritual la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora que el diablo tome lugar, que el hombre va cediendo, es muy posible. Hay diferentes países, hay diferentes lugares, ¿cierto? Donde el diablo ha tomado lugares, el enemigo ha tomado lugares, la tiniebla ha avanzado en esos lugares, lugares de violencia, lugares, bueno, de muchísima problemática de abuso, drogas, diferentes zonas, diferentes lugares donde el hombre le ha dado lugar al diablo y el diablo ha hecho un asentamiento en esos lugares con gente acorde, ¿cierto?, a estas prácticas. Pero no así que hay una guerra espiritual. La guerra espiritual la ganó Cristo en la cruz del Calvario. ¿eh? Cristo en la cruz del Calvario ganó la guerra espiritual. Lo que nosotros hoy en día estamos haciendo, estamos batallando. Tenemos diferentes batallas a nivel personal. Cada uno de los creyentes, cada uno que estamos caminando esta tierra, tenemos batallas en la cual con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo que nos habita y su palabra, y el poder de su Espíritu, Dios nos está sacando más que vencedores. Es más, Él dijo que nosotros ya somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos del lado del equipo ganador, el equipo que ganó la guerra, ¿sí? Y nosotros ganamos la guerra por Jesucristo nuestro Señor. Y después nosotros podemos tener batallas, ¿cierto? Batallas cotidianas, que podemos salir mal parados, podemos aún perder la batalla, pero seguimos siendo más que vencedor, ¿sí? Eso es así, eso es una realidad espiritual. Eso es una realidad espiritual. Vos sos más que vencedor y más que vencedora. ¿Por qué? Porque Dios imprimió en tu ADN espiritual que hay victoria en el nombre de Jesucristo, el cual vos creíste. Entonces, cuando vos tenés ese principio en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu,
¿cierto? Que es en tu alma, que es la parte de tu ser, ¿cierto? Vos cada vez que caíste te levantaste. ¿Por qué? Porque hay un principio que te guía a esa realidad espiritual. Y ese principio lo estableció Cristo en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Esa palabra consumado es, ¿cierto? Muere, se rompe el velo del templo, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque solamente en ese velo que estaba en ese templo, solamente podía entrar el sacerdote con sus sacrificios y sus liturgias hebreas en esos tiempos. Cuando el Señor rompe el velo tiene un gran significado, porque ahí no tan solamente los sacerdotes pueden entrar, sino que también podés entrar vos, puedo entrar yo, en su presencia, en cualquier lugar que estemos, ¿cierto? El Espíritu Santo puede producir un cambio de pensamiento en tu vida, un cambio de conducta, que se llama arrepentimiento. Cuando vos te arrepentís, ¿cierto? Y aceptás el plan de salvación, aceptás, ¿cierto? La justicia de este Cristo que murió en la cruz del Calvario y todo el plan de salvación que viene detrás de él, toda la gloria que viene detrás de él, ¿cierto? Ahí es donde comienza una nueva criatura, que sos vos, ¿cierto? Él te pone este sello más que vencedor. Por eso hay muchas palabras que por ahí, cuando vos ves, por ejemplo, en el Apocalipsis, que es algo que vamos a tocar, y al que venciere, ¿cierto? Y al que venciere. ¿Por qué, amado, hablaba esto el Apocalipsis? Porque en ese tiempo, como en el tiempo de Pablo, ¿cierto? La doctrina cristiana, la doctrina de la iglesia, estaba muy batallada por diferentes doctrinas de hombre, ¿cierto? La doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel, la doctrina de los Nicolaitas. En diferentes relatos de lo que es el Apocalipsis podemos ver cómo hay una batalla en lo doctrinal donde se quería adulterar la verdad, ¿sí? Y donde en estas congregaciones se habían hecho diferentes grupos, ¿cierto? Donde había gente, ¿cierto? Que adoraban falsamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque traían otras doctrinas, querían impartir otras doctrinas, ¿cierto? Gente enviada por el mismo, por las mismas tinieblas, por ejemplo, los Nicolaitas, ¿cierto? La doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaán, ¿cierto? Que lo vamos a ver en estas iglesias. Este comentario te lo quería hacer. No era que Jezabel era una mujer, a ver, que seducía en un culto, como dicen hoy, con una falda corta, ¿cierto? Con un escote pronunciado. No, Jezabel era una doctrina, ¿cierto? Que había verdaderamente infectado a gran parte de la iglesia en esos tiempos, que se reunían en grupos, no había templo todavía, ¿cierto? Acordémonos que el templo nace, ¿cierto? Por allá por Constantino, que ya después lo vamos a estar viendo, te estoy hablando así a grandes rasgos, ¿cierto? Cosas que podían ser un título, porque después hay que profundizar en esto. Había diferentes doctrinas que estaban atacando a la iglesia. Entonces, Jesucristo se le presenta en una revelación al apóstol Juan, ¿cierto? Y el apóstol, y hay algunas declaraciones ahí que son verdaderamente notables de parte del Señor, ¿eh? Y él quería revelar las cosas que fueron, ¿cierto? Las cosas que son. Y esas cosas que son eran las que estaban pasando en ese tiempo. Y esas cosas que son, parte de esas cosas están sobre las 7 iglesias que se habían fundamentado en Asia, ¿cierto? En 7 ciudades. Había más iglesias, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo quería hablar sobre estas 7 iglesias porque había algunas características en estas 7 iglesias que estaban, por así decirlo, batallando contra la doctrina,
del Señor Jesucristo. ¿eh? Entonces, estas cosas tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Todo lo que es Jezabel, Nicolaíta, Balaán, no eran personas en sí que, bueno, esta era una Jezabel porque se viste de esta forma, este era Nicolaíta, tener cuidado con esa. No, eran doctrinas, ¿cierto?, que infectaban las creencias de las personas. Y había personas verdaderamente que eran conscientes de esta doctrina y querían llevar, ¿cierto?, a la iglesia y verdaderamente fundamentar a la iglesia en estas doctrinas también, y se hacía una dualidad de creencia en la doctrina, que eso iba a afectar en la fe de los nuevos creyentes. ¿Sí? Había creyentes verdaderos en el cual también ellos permanecían en el Señor y ellos tenían un conocimiento íntimo del Señor y no soportaban a estos que traían falsas enseñanzas, ¿sí? A tal punto de que fue tan grande la batalla, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, ¿cierto?, que dijo, solamente tengo algo contra ti, le dice a la iglesia, que has perdido tu primer amor. A veces vamos tanto, digamos, a una batalla, ¿cierto?, que eso también nos hace errar a nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos la presencia del Dios vivo, ¿sí? Y entramos a pelear con armas que no son las que nosotros tendríamos que estar peleando, que son armas espirituales, ¿cierto? Dice que son poderosas para derribar fortaleza, dice el apóstol Pablo. Bueno, así como el apóstol Pablo tenía sus luchas cada vez que iba a diferentes ciudades, por ejemplo, estas ciudades de Asia que él estuvo, también el apóstol Juan, Dios le podía mostrar, ¿cierto?, a través de esta revelación de Jesucristo, cuál era la problemática que estaba rodeando en ese momento a la iglesia, ¿cierto? Y después la tercera parte, la primera parte son las cosas que fueron, ¿cierto? Eso está en Apocalipsis 1:19, creo. Después las cosas que son y las cosas que serán. Escribe las cosas que has visto, las cosas que has visto, las que fueron, todo lo que está en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Después primera, segunda y tercera de Juan, las cosas que fueron, donde también ahí el Señor a través de este apóstol nos aclara un montón de cosas y nos revela un montón de cosas. Las cosas que son las cosas que estaban aconteciendo en ese momento, ¿cierto? Y las cosas que serán, las cosas que vendrán en estos últimos días, ¿sí? Entonces podíamos ver en Éfeso, ¿cierto?, que él remarca una cosa: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Vamos a mirar un poquito. Que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, ¿sí? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿cierto? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no tan solamente a la iglesia de Éfeso, a las iglesias. Este mensaje que toma de Éfeso, él finaliza diciendo a las iglesias, ¿cierto?, que hagamos las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Entrar en la presencia del Señor Jesús y vivir y permanecer
en el lugar santísimo. Dice por allá Hebreos, por Hebreos capítulo 10, verso 22, ¿cierto? Que Él abrió, fíjate lo que dice, vamos a la Biblia, vamos por Hebreos, gracias Señor, Hebreos 10, capítulo 22, fíjate lo que dice, ¿eh? Que esto es lo que le está pidiendo a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Gracias. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hay un velo, como decíamos, que se rompió cuando Él dijo consumado es. ¿Sí? Se rompió. Él ganó la guerra. No hay ninguna guerra espiritual que pelear, tan solamente esas batallas que yo te digo que tenemos diariamente, que es a nivel espiritual también, pero nosotros somos más que vencedores. No nos alineemos cuando dice al que venciere. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos más que vencedores. ¿Por qué se está hablando al que venciere en Apocalipsis? Porque había gente todavía que no tenía muy claro, ¿cierto?, la doctrina de Cristo por estas falsas doctrinas que se habían inmiscuido dentro de las congregaciones. Y eso es lo que el Señor quería sacudir. Pero primero, para sacudir eso, quería primero ministrar a sus líderes. Por eso dice al ángel de Esmirna, al ángel de Tiatira, escribe al ángel de Éfeso. ¿Por qué? Porque ángel, la palabra ángel significa mensajero. Era el que llevaba el mensaje en esas iglesias. Entonces, ¿a quién hablaba primero? A ellos. No hablaba a los nicolaitas, no le hablaba a los de la doctrina de Balaam, no le hablaba a los de la doctrina de Jezabel. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían bien determinado lo que querían hacer dentro de esas congregaciones. ¿Cuál era el propósito de ellos? Era que la doctrina de Cristo fuera adulterada, que su palabra fuera adulterada. Y te vuelvo a repetir, no es que Dios le estaba hablando a una Jezabel, a una mujer en un culto, viste que se imaginan en un culto mal vestida, ¿cierto? No tiene nada que ver eso. Aún acusando a mujeres de que tú eres una Jezabel, tú eres esto, no tiene nada que ver. Estaba hablando en lo que es doctrina, ¿cierto? Una doctrina que eso hay que investigarlo, de qué se trataba la doctrina, pero mucho que ver, lógicamente, con las fornicaciones, mucho tiene que ver con el adorar ídolos, mucho tiene que ver con muchas cosas, muchas prácticas que en la iglesia también se practicaba cuando Pablo andaba predicando, cuando Pedro andaba predicando, cuando Pablo andaba predicando, el mismo problema estaba pasando con el apóstol Juan en estas iglesias que estaban emergiendo, ¿sí? El enemigo, Satanás, las tinieblas, estaba mandando sus falsos maestros con diferentes doctrinas para adulterar la verdad. Por eso Dios se le presenta a través de Jesucristo a Juan, ¿cierto? Y acá podemos ver que se había perdido el primer amor en Éfeso, y ese primer amor estaba en el lugar, pues dice que así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, eso no se podía hacer antes. Eso había, por ejemplo, eso estaba circunscripto a un lugar solo, a un templo, ¿cierto?, en Israel, donde el sacerdote solo podía entrar, ¿cierto?, a ese lugar santísimo. Los demás esperaban afuera, ¿sí? Se hacían sus sacrificios, ¿cierto? Y por un año se pasaba por alto los pecados del pueblo. No era que se perdonaba, se pasaba por alto a través de la sangre de los toros, de los machos cabríos, como habla por allá por Hebreos 6, 7, 8, 9.
por un año, ¿cierto? Este sacrificio de Cristo fue determinante, y ya vamos a estar hablando. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, acercate, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que esto es lo que se había perdido en estas 7 iglesias, en muchos, y Dios estaba enviando este mensaje. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió, ¿cierto? Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a buenas obras. Que eso es lo que había una observación, ¿cierto? Solo tengo que tus obras en algunas iglesias, vamos a ver. O sea, acá lo que se estaba atacando a través de estas doctrinas que resalta el Señor es la verdad de su palabra, la predicación de su palabra, ¿cierto? La salvación, cuidar la salvación con temor y temblor. Cuando dice cuidar la salvación con temor y temblor, no se está refiriendo a que vamos a perder la salvación, ¿cierto? Ocupándonos del mensaje de salvación, con temor y temblor, ¿cierto? Que haya una atención sobre estas cosas y que podamos hacer las primeras obras que habla Hebreos, ¿cierto? Cuando dice cuidando las obras en amor, animándonos a esas primeras obras en amor, ¿cierto? Eso, por ejemplo, cuando hay una religiosidad y se hace las obras porque hay un manual que dice que tenemos que hacerlo así. Es algo mecánico. Bueno, el Señor es algo vivo, es algo verdaderamente eficaz para los tiempos que van corriendo, ¿cierto? Y entonces acá podemos seguir, amado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, ¿cierto? Tienes, acá el Señor viene a pulir, ¿cierto? Es una iglesia que estaba enojada, que estaba irada. Había gente que estaba verdaderamente muy indignada con las enseñanzas que se estaban dando de alguna gente que se decían ser apóstoles. Y había sido tanto que se había llevado eso en su espíritu, en su corazón, que estaban entrando ya en el terreno de pecar y errar, ¿cierto? Porque seguramente, ¿cierto?, se habían olvidado de pelear esta batalla con qué, con su palabra, ¿cierto? Mirando, observando la doctrina del Señor, ¿cierto? Y seguramente que el Espíritu Santo no podía obrar, no porque no tenga poder, sino porque el Espíritu Santo no estaba para respaldar ese enojo contra esta gente que decían ser apóstoles, simplemente porque estamos enojados, sino que el Señor quería impartir un conocimiento a través de ellos, que les sirva primero a ellos de edificación. Y así estas doctrinas falsas y estos de falsos apóstoles y falsa gente que se estaba entronizando y jerarquizando dentro de esos grupos, ¿cierto?,
sea verdaderamente erradicada. No las personas, aunque muchos seguramente que se iban a ir, sino que esas doctrinas sean verdaderamente eclipsadas por Jesucristo, por el conocimiento de Jesucristo, que es mucho más alto y mucho más eficaz, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, hermano, a la doctrina cristiana, verdaderamente ser un observador en forma personal de esta palabra, para que Dios nos ilumine, porque hoy en día también hay falsas doctrinas dentro de su iglesia, dentro de su iglesia. Y escribe el ángel a la iglesia de Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ese es Cristo, ¿no? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cierto? Acá podemos también lo mismo, hermano. Había un grupo, ¿cierto?, que se decía ser judío. ¿Y cuál era la problemática desde el apóstol Pablo y todo esto? Que eran obligados a circuncidarse. Mucha gente que creía en el Señor Jesucristo era obligado a circuncidarse. Cuando el apóstol Pablo dijo que no se circunciden, que no los obliguen a circuncidarse, que no los obliguen a hacer esos ritos a los nuevos creyentes. Bueno, acá es la misma batalla que tenía el apóstol Pablo, ¿cierto? Estos judíos decían ser judíos y por eso se circuncidaban y invitaban a los otros a que se circunciden también. Cuando el Señor a través del apóstol Pablo le había dicho no, que no se circunciden esos nuevos creyentes. ¿En qué consistía la circuncisión? Le cortaban el prepucio, ¿sí?, del miembro viril, ¿sí? Eso era una señal de un pacto de Israel con Dios, ¿cierto? Pero ya como ese pacto ya estaba obsoleto, ¿cierto?, que esa es una de las mayores batallas que hoy está dentro de las congregaciones. Muchos están viviendo en el viejo pacto, no que somos los levitas, por ejemplo. El pacto levítico ya no tiene ningún tipo de asidero dentro de las congregaciones, ¿cierto? Hay un nuevo pacto establecido que es mucho mejor, con mejores promesas que ya son un sí y son un amén. Hoy nosotros nos tenemos que estar esperando promesas de Dios. Las promesas en Él son sí y son amén. Y todas esas están guardadas dentro tuyo, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu Santo habita, va a ser una implosión dentro tuyo. Por eso es que el Señor le hablaba primeramente a los que estaban en esas congregaciones, liderando, llevando el mensaje, para que el mensaje sea cuidado, para que el Evangelio y la salvación, que se ocupen en esa salvación, ¿cierto? Que había una revelación y una iluminación en su palabra, la cual el Señor estaba dando, que es esto el Apocalipsis, para preparar a un pueblo para lo que iba a venir y dejar verdaderamente mensajeros y mensajeras, ¿cierto?, con un mensaje acorde a lo que el Señor Jesucristo estaba trayendo. No temas en nada, dice, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cierto? Esto último, vos siempre tenés que tomar el último versículo del mensaje de las 7 iglesias para todas las iglesias, ¿sí? No es tan solamente para la iglesia de Esmirna. Fíjate vos que cuando dice a las
iglesias, aunque el mensaje es para la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Y acá hay una característica en la iglesia de Esmirna, una iglesia que estaba pobre materialmente, producto seguramente de la tribulación, de la persecución que había en ese tiempo. Económicamente estaba empobrecida, ¿cierto? Pero el Señor dice, no temas en nada lo que vas a pasar. Aún muchos iban a caer encarcelados por un breve tiempo y también muchos iban a morir. Aún le había hablado a ellos, de que iban a enfrentar la muerte. Fíjate vos en el contexto que Dios estaba hablando a sus hijos. Pero dice que no temieran, dice, yo conozco, no temas, dice, en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte, ¿cierto? Hoy en día, cuando un hermanito, una hermanita está siendo probado, está pasando por momentos de persecución, está pasando por momentos duros en su vida, ¿qué es lo que se hace generalmente? Se le acusa, quién sabe qué habrá hecho, seguramente que está en desobediencia con los padres, con los pastores de la congregación, con esto, con lo otro, ¿cierto? Muchas cosas, pero nadie puede ver verdaderamente lo que esa persona está aconteciendo por causa del Evangelio. Muchas veces desde la misma familia y desde las mismas congregaciones hay una persecución contra estos hermanos y hermanas que están siendo atribulados, que están pasando momentos de gran necesidad, ¿cierto? Pero gracias al Señor por aquellas personas que entienden el corazón del creyente, el corazón de esa gente que verdaderamente siente el temor de Dios, tiene temor a Dios, respeta a Dios. No porque llevan un cartel religioso dentro de su corazón, no que soy evangélico, no que soy católico, no que soy esto. No, esto es mucho más profundo en la vida, ¿cierto? Muchas veces el rechazo, el desamor, que son palabras que hoy en día la gente se burla cuando uno habla en este contexto, ¿cierto? Muchas personas que están siendo heridas, están siendo batalladas, con miles de preguntas, hermano, al Señor. ¿Por qué me están pasando esto? ¿Por qué me atacan de este lado? ¿Por qué me atacan de este otro? Si esa persona me está escuchando, fortalecete en el Señor en este tiempo. Y no temas lo que vas a pasar. ¿Cierto? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Cierto? Esa corona de vida está hablando de una premiación. ¿Cierto? Está hablando de algo verdaderamente, pero acá en esta iglesia, fíjate vos lo que estaban pasando. Por causa de las falsas doctrinas, había gente que todavía no era salva, ¿sí? Entonces el Señor estaba hablando a estas personas, ¿cierto? Que velaran por la doctrina, que miraran y que fueran verdaderamente en el contexto escritural correcto, y ahí ellos iban a recibir esa salvación, ¿cierto? Que la salvación no es un premio, como muchos creen. Atenti con esto. Muchos creen que la salvación es un premio por ser bueno o por hacer buenas obras. Nada que ver, hermano. Nada que ver. Si fuera por las obras nuestras, ¿cierto? Nosotros no podríamos ser salvos. Jamás. Porque si no, Jesucristo nunca hubiera venido. Hubiera bastado ser bueno, hacer buenas obras, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo viene, nosotros nos apoyamos en las obras de ¿quién? De Cristo. Por eso dice que ese es el fundamento donde la casa espiritual se fundamenta. Dos fundamentos, las piedras y la arena.
Dice que vino el mar, los vientos y la casa que estaba fundamentada en la piedra prevaleció, ¿cierto? Fue castigada, pasó tribulación, pasó hambre, pasó desnudez, ¿cierto? Pero nada la pudo separar del amor de Cristo, ¿cierto? Así que hermanos, si vos estás, vení que Dios te va a prosperar. Muchos dicen, ¿cierto? Por ahí, y la entrada es libre y gratuita, dicen, viste, por ahí. Hermano, verdaderamente tenemos que entender y tenemos que tener cuidado muchas veces a criticar a una persona cuando está pasando un momento que no le está yendo bien en lo laboral, en lo profesional. Y no es que Dios lo haya abandonado ni lo haya dejado, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, querido. Tenemos que entender que la persona está entrando en un contexto que a través de esos momentos de escasez y de estrechez, Dios puede obrar en su vida interior y puede sacudir un montón de cosas, ¿cierto? Donde tal vez esa persona se estaba apoyando mucho en lo material y estaba dejando de lado lo más precioso y lo más lindo que es la familia. Aunque en lo laboral siempre la familia es el contexto en que el hombre o la mujer vuelca toda esa bendición del trabajo, ¿sí? Pero este es un tiempo, hermano, que tenemos que entender, ¿cierto?, la palabra del Señor y su doctrina. Y el Señor dice, si primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, ¿cierto? Y yo sé que hay gente que está buscando, está escudriñando en Dios, le está haciendo preguntas a Dios, de diferentes lugares, en diferentes contextos, diferentes contextos religiosos, está haciendo un montón de preguntas a Dios. Y sé que esas personas en este tiempo van a ser visitadas por el Señor de una forma muy especial y van a ser creyentes verdaderos, ¿cierto?, para llevar su verdad. Y dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hay una temporalidad, es una temporada, ¿cierto? Y lo temporal generalmente Satanás quiere hacer una obra y quiere devastar, quiere destruir, quiere hurtar, destruir, matar, ¿cierto? Pero este es tiempo que vos te levantes con esta verdad, ¿cierto? Y resistid al diablo, dice por allá por Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto de resistir es que vos te pones cara a cara con ese problema, ¿cierto? Y hablando y conversando y charlando con el Señor Jesús, Dios te va a dar las armas. Dios ya te dio las armas para poder prevalecer y poder vencer esta situación que te está pasando. Así que bueno, yo te animo en este tiempo, ¿cierto? Y empezá a celebrar con gozo esa victoria que el Señor te dio. Acá la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde moras Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahí otra vez están los nicolaitas, juntos con los de Balaam, tratando de
falsear el mensaje del Señor, ¿cierto? Rodeando a este ángel, el cual el Señor escribe al ángel de la iglesia, ¿cierto? Se había producido una distancia entre el que lideraba y el pueblo de creyentes, y en medio se había metido una doctrina. Y ahí estaba colgado y enganchado el pueblo. ¿Por qué? Porque no había una revelación y una iluminación de parte de Cristo, seguramente. Pero habían creyentes que estaban trabajando por amor al nombre de Cristo, pero no lo conocían aún en la intimidad al Señor, en una manera plena. ¿Por qué? Porque había falsas doctrinas que estaban haciendo un muro, ¿cierto? Un muro que hacia la revelación, trayendo falsas enseñanzas. Y eso es lo que el Señor viene hablando de estas iglesias, ¿cierto? Y acá hablaba de una característica: yo conozco tus obras, donde yo conozco y dónde moras, donde está el trono de Satanás. En este Pérgamo dice que había una gran estatua al dios Zeus, ¿cierto? Y se adoraba en esos lugares, se fornicaba, bueno, había fornicación, había una total depravación, con todo eso que él atrae, hermano, abusos, ¿cierto? Donde la gente seguramente se emborrachaba. Eso hay que investigarlo. Pero sé que era un lugar donde ocurrían muchos abusos, horribles, horribles, ¿cierto? Por eso dice que tu trono está, el trono dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde vives, dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, ¿cierto? ¿Nombre de quién? De Jesucristo. Retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, no has negado mi doctrina, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Era tan grande la persecución que había muerto uno de los hijos de Dios, llamado Antipas, un hermano en el Señor, ¿cierto? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Te das cuenta? Pablo tenía la misma lucha en el libro de los Hechos, en el libro de Corinto, en todas las epístolas. Resaltabas todas esas cosas, que tenía que pelear con todas estas doctrinas. Se encontró con este doctrinaje lleno de fornicación, lleno de comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿cierto? Entonces había una lucha, una batalla, la cual el Señor ya había ganado en la cruz del Calvario. Ahora venía a mostrar las armas espirituales a estas iglesias, con la cual podía lidiar y podía vencer contra estas doctrinas. Y eso dependía de cada creyente, de esos grupos que se había formado, el cual Dios amaba y Dios ama. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y viste la doctrina de Balaam. Eso, acordate de esa palabra, doctrina. No estaba contra una persona, estaba contra las doctrinas, contra los falsos conocimientos que se habían esparcido en el Señor, ¿cierto? Entonces podemos ver, querido, ahí que dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de mi boca, y cuando dice, es su doctrina. ¿Por qué? Es una espada que
ponía en evidencia y lo descubría a través de su espíritu quién era lo que estaban ahí, ¿cierto? Entonces, pero ¿con quién quería tratar primero el Señor? Con esos de no, quería tratar primero con el líder que estaba ahí en la iglesia, con ese mensajero que estaba llevando el mensaje. Entonces hay un orden. Primero el mensajero recibía eso y él tenía que impartirlo a esa iglesia que había quedado como cortada y entre medio había un doctrinaje que no era apto, ¿cierto? Y que nos llevaba a la iglesia a una perfección, que nos llevaba a la iglesia a una edificación, que nos llevaba a una iglesia a una satisfacción para con el Señor, ¿cierto? Siempre estaba dolida, siempre estaba enfrentada, porque seguramente que estas doctrinas que se habían metido habían producido mucho enfrentamiento entre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina crea eso, la cizaña crea, acordate de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces Dios, a través de su espíritu, Él viene a hacer una operación perfecta dentro de nosotros y nos va a ir revelando, iluminando las verdades con la cual vamos a crecer de una forma plena y madura en el Evangelio, ¿sí? Y así vamos a poder vivir y van a venir las tribulaciones, y van a venir las persecuciones, y va a venir la muerte, va a venir el hambre, va a venir la desnudez, va a venir los ángeles, la potestad de pelear contra tu vida. Pero nada te podrá separar del amor de Cristo. ¿Sí? Nada te podrá separar del amor de Cristo. Mira, si un ángel y una potestad no puede, cuanto menos una doctrina, hermano, una falsa doctrina dentro de la iglesia, doctrinas que son esclavizantes, que son opresiones de parte del enemigo y que se visten de ángel de luz. ¿Sí? Eso te lo dejo a vos para que vos los disciernas, para que sea tu batalla en la cual va a salir victorioso o victoriosa. Por eso es que el Evangelio es tan apasionante, porque vos mirando tu palabra vas a... mirá lo que me encontré acá. ¿Y cómo esto es lo que yo estaba llevando adelante? ¿Y cómo es esto? Acá me dice una cosa diferente. Hay que mirar el texto y el contexto de las cosas, ¿cierto? Por tanto, arrepiéntete, dice el verso 16 del capítulo 2, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Fíjate este mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no tan solamente a la iglesia de Pérgamo, a las iglesias que fueron, que son y que serán, esos nuevos creyentes que vendrán. ¿Y qué es lo que dice? Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto, hermano, nosotros como hijos de Dios ya lo tenemos. Y acá está hablando de una forma muy personal, ¿cierto? Le daré de comer del maná escondido. Ese maná escondido que nosotros necesitamos y donde este mensajero tenía esa facultad dada por Dios para impartir al creyente, pero no lo podía hacer porque había un doctrinaje falso que estaba pululando en las diferentes iglesias, ¿cierto? Entonces hay que venciere. ¿Por qué hay que vencer? Porque había todavía gente que estaba, ¿cómo te puedo decir? Que eran simpatizantes de Cristo, pero todavía no habían creído. ¿Por qué? Porque había un doctrinaje
mentiroso en el cual mucha gente de mucha inteligencia, o no, estaba viendo que no era la realidad. Esto es una creencia más, esto es una religión más. ¿eh? Yo no me puedo cobijar a esto. Entonces había gente que no había abierto el corazón todavía. Entonces el Señor viene a traer, ¿qué era lo que quería traer en cada mensajero? En este mensajero de Pérgamo, Él quería que este mensajero le diera de comer el maná escondido, ¿cierto? Y de que hacer de que esa congregación o esos creyentes entraran en la presencia de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Pero acá no estaba aunque tenían la facultad, no sabía cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque había un doctrinaje y una enseñanza de Balaam, en este caso, y de los Nicolaitas, ¿cierto? Que no tenían la revelación de cómo impartir estas cosas. Entonces era tiempo de que ese doctrinaje saliera. Ya era el tiempo, se había cumplido el tiempo de que este doctrinaje siga dañando al trigo de Cristo. ¿Sí? Acá el Apocalipsis no hay nada oculto, hermano. No es que, qué difícil que es el Apocalipsis. El Apocalipsis, ¿quién lo va a entender? No, no, no. El mismo Apocalipsis te explica lo que está. Por eso este es un tiempo maravilloso en el Señor, en ese sentido. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. ¿Sí? Del maná escondido. Oh Señor, hermosa esta palabra. Ese maná escondido estaba en el lugar santísimo, que habíamos hablado anteriormente en Hebreos 10, verso 22 en adelante. Para entrar, dice que se abrió un camino nuevo a través del velo para entrar al lugar santísimo. Ahora entrar al lugar, nosotros tenemos libertad para entrar, ¿cierto? Y lavad vuestras conciencias de las obras muertas, no te culpes más, no te condenes más, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero esta persona no estaba en Cristo porque había una doctrina errática de los Nicolaitas, de los de Balaam y los de Jezabel, que lo vamos a ver más. Son doctrinas, no son personas, son doctrinas que se mezclaron en la iglesia, ¿cierto? Y trajeron un tiempo de conflicto y prueba dentro de las congregaciones. Y este era un tiempo de sacar al verdadero trigo de Dios, ya era un tiempo de sacar. Por eso este ángel tenía una responsabilidad, este mensajero tenía una responsabilidad de sacar a esos creyentes verdaderos al lugar donde ellos tendrían que estar, un lugar de servicio. ¿Por qué? Porque ellos fueron llamados a ser reyes y a ser sacerdotes, a no estar sentados tan solamente en una iglesia, sino que sus vidas fueran una vida plena, feliz en el Evangelio, ¿cierto? No atados a cuatro paredes, sino que sean libres verdaderamente con el conocimiento pleno de aquel que los hizo, aquel que los formó, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Esto está hablando de una forma muy personal. La piedrecita blanca que está hablando con un nombre nuevo es el conocimiento que tenía Cristo de tu persona. ¿Por qué? Por tu pasión, por las oraciones que hacía, por el encuentro personal que vos tenías con Él, por la adoración que tenías por Cristo. Esto está hablando de una pasión, de una vivencia, ¿cierto?, de Cristo con tu vida. Entonces nadie te iba a poder venir a traer una falsa doctrina, una falsa enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos vas a tener una certeza en el Señor, y acá te lo está diciendo, ¿cierto? Vos estás comiendo de ese maná escondido, de esa parte espiritual que nosotros tenemos, y que nosotros podemos comer para que nuestro cuerpo esté bien, bueno, en lo espiritual,
Esto es algo que está las 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año. Vos podés disfrutar de la mesa de nuestro Señor cada vez que mirás su verdad, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a la iglesia de Tiatira, mirá lo que dice. Y escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Acá nuevamente podemos ver que la iglesia, esta congregación, era seducida, ¿cierto?, a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas, igual que pone tropiezo, dice el anterior, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y acá, por ejemplo, está hablando que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo mismo, las mismas características berretas de estas doctrinas de las tinieblas se repetían en esta iglesia. Entonces te quiero decir que acá no hay nada nuevo. Lo que estaba pasando Pablo, Pedro, cuando estaban predicando el Evangelio, le estaba pasando también a Juan. Pero ya acá el Señor traía un rompimiento de todas estas cosas. Y lo hizo de una forma muy personal, ¿cierto? Hablando primeramente al liderazgo, al mensajero, que le había dado en cada iglesia esta facultad de impartir cosas en la cual iban a traer una eficaz victoria sobre estas falsas doctrinas, ¿cierto? Y se le dio tiempo para que se arrepintiese, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, ¿cierto? Había un agrado en estas doctrinas, amado. Tenían un agrado en esta doctrina. ¿Por qué? Porque hacía tiempo que se venían practicando, ¿cierto? Y aunque el pueblo estaba siendo perjudicado, todo lo que rodeaba la parte del liderazgo, seguramente, estaba viviendo bien y estaban siendo prosperados. ¿Por qué? Porque veían una iglesia que cada vez se apagaba más, ¿cierto? Pero a su vez, ¿cierto?, ellos sabían de que muchos de sus creyentes estaban produciendo una adoración hacia las tinieblas, desde esos lugares que tendrían que ser una adoración hacia la luz, que es Cristo. Dice que le dio tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, fíjate de dónde venían estas doctrinas nicolaitas, jezabélicas y balámicas, ¿cierto? Venían de las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, ¿cierto? Acá había un juicio de Dios
¿cierto? Sobre aquellos que no se arrepentían. Y acá hay un precedente. Si hoy en día Dios tendría que hacer juicio contra todas esas, no queda nadie, hermano, nadie, nadie, nadie. Porque es increíble las falsas doctrinas y las doctrinas de hombres que se están viendo en muchas cosas, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. ¿Cierto? En muchos de esos casos ya Dios ya no lidia con esta gente, ¿cierto? Hasta muere con estas falsas doctrinas, ¿sí? Pero a vosotros, a los que están en Teatira, bueno, esto ya lo vimos. Hay que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Sobre las naciones. Acá hay algo que vos tenés que saber. Nosotros acá no estamos porque, bueno, porque tan solamente Dios nos amó, lógicamente que nos amó. No estamos porque, bueno, porque Dios nos va a dar la casa, el auto. Olvídate de esas cosas. Eso es producto de tu trabajo, querido, de tu laburo, que Dios te da, y Dios te da la fuerza para hacerlo, y para compartir con aquellos que no pueden hacerlo, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. No todo para mí, no, hay que compartir también. Y asistir de una forma efectiva a los demás creyentes, y a los que no son creyentes también, ¿cierto? Acá hay un mensaje verdaderamente que nos lleva a el reino de Dios, ¿cierto? Él nos ha llamado para gobernar juntamente con Él, ¿cierto? En el milenio, que eso es algo que lo vamos a hablar más adelante. El milenio, donde el Señor va a regir con vara de hierro, ¿cierto? A las naciones, ¿sí? Entonces nosotros también vamos a ser hacedores de este gobierno juntamente con Cristo. Y para traer una mentalidad de gobierno a nuestras vidas, Dios nos quiere formar en su doctrina verdadera. Por eso Él estaba pulverizando, estaba batallando contra estas doctrinas y estaba ordenando a los ángeles, a los mensajeros de esas siete iglesias, ¿cierto? Estos grupos de creyentes que se habían formado, de ahí Él iba a formar gente con una mentalidad de gobierno. No con una mentalidad tan solamente, no, solamente me salvé yo, ¿cierto? Entonces para eso tiene que traer verdaderamente un cambio y traer una realidad espiritual a nuestra vida, que es la de Cristo Jesús, ¿sí? Así que fuiste llamado a gobernar las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? A las iglesias. Y yo quiero que vos leas todos los finales. El último versículo, ese último es un mensaje para todas las congregaciones de la tierra, para todos los creyentes de la tierra, ¿cierto? Dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus de Dios está hablando de la plenitud del Espíritu Santo, ¿sí? La plenitud del Espíritu Santo, ¿sí? Los 7 espíritus de Dios. Y dice, y las 7 estrellas está hablando de los mensajeros, ¿cierto? Al cual va este mensaje directamente, ¿cierto? Y dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿cierto?
¿Eh? ¿Qué quiere decir? Yo quiero perfeccionar esas obras. Sé que nunca van a ser perfectas, pero yo quiero ir perfeccionando esas obras. Ese es el mensaje acá, ¿cierto? La perfección en lo que es a nivel obra, eso va a ser toda nuestra vida, vamos a tener que ser corregidos. Eso se llama santificación. El proceso de santificación en nuestra alma. ¿Sí? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas. Cuando está hablando acá, pues vendré como ladrón, no tiene nada que ver esto con el arrebatamiento de la iglesia, amado. No tiene nada que ver. Esto está hablando de un juicio, ¿cierto? De una pérdida que va a traer, que va a tener esta persona si no se arrepiente, si no es vigilante. ¿En qué? En la doctrina. En la doctrina, ¿cierto? Porque no había verdaderamente una obra agradable al Señor. No había una que se estaba obedeciendo el fundamento de Cristo. Hay cosas que, bueno, no son perfectas las obras que se hacen, pero hay un crecimiento que Dios lo va viendo. Y bueno, acá había verdaderamente, el Señor estaba alertando a esta gente en cuanto a que sus obras fueran perfeccionadas y se mantengan perfeccionándose hasta su venida, ¿cierto? Y pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto se llama en cuanto a un juicio que iba a venir sobre esta iglesia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este versículo es algo verdaderamente, tiene unas pocas personas que andarán en vestiduras blancas. ¿Sí? Estas son las personas por la cual Dios, el Señor, ¿cierto?, tiene un agrado. Me acuerdo siempre cuando Abraham podía orar por Sodoma y por Gomorra, y Abraham decía, matarás también, condenarás también al justo con el culpable. No haga así el Dios, ¿cierto?, que yo conozco, una cosa así le decía Abraham. Bueno, acá también el Señor, ¿cierto?, sobre estos creyentes nuevos, ¿cierto?, el cual él amaba, él exaltaba a esta gente, diciendo, hay gente que todavía andan en vestiduras blancas para conmigo. Había gente que tenía conocimiento, ¿cierto?, pero no tenían la fuerza, el liderazgo, ¿cierto?, para hacer que la doctrina de Cristo, ¿cierto?, sea llevada a través de esas revelaciones que Dios tenía. Y así vencer estas doctrinas, estos vestigios de doctrina que apuntaba a sacrificar a los ídolos, a fornicar, a circuncidarse. Los que se dicen ser judíos son sinagoga de Satanás. A los nicolaitas, ¿cierto?, a los de Laam, a los de Jezabel, ¿cierto? Y dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Vestiduras de justicia y de salvación. ¿Sí? Lo habla por allá por Isaías 51, verso 10. El que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. No borraré. Muchos dicen, no, que Dios puede borrar el libro de tu vida si vos no sos bueno y haces buenas obras. Amado, acá está hablando de que Él no va a borrar, nunca va a borrar tu nombre del libro de la vida. Sé que hay doctrina que está hablando y bueno, si sé que no va a borrar, tiene la posibilidad de que se borre. No, amado. Una vez que vos creíste al Salvador, ¿cierto? En fe verdadera, ¿cierto? Él escribe tu nombre en el libro de la vida y Él te va a confesar delante de sus ángeles. ¿Sí? Gracias, Rey. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no tan solamente a la iglesia de Sardis. ¿Sí? La iglesia de Filadelfia, escribe el ángel al ángel en Filadelfia, al líder en Filadelfia, al que llevaba el mensaje. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo daré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cierto? Así que si vos crees que no sos amado, si vos crees, bueno, que el rechazo de uno, de otro, de aquel, de allá, de acá, ¿cierto? Te está entristeciendo por causa de qué, de que hay la doctrina en ti ha sido verdaderamente clarificada en estos tiempos, porque has visto que muchas cosas que otros creen y que vos en tu medio tal vez estabas creyendo no lo son. ¿Y eso qué produce? Eso produce que la gente se aleje de vos. Aún los mismos hermanos se van a alejar de tu vida. Y para eso tenés que estar preparado verdaderamente, ¿cierto? Pero después de eso el Señor va a poner palabra de verdad, y esa va a ser la palabra que va a traer a tu vida un fruto, ¿cierto? Así que sentite gozoso y gozosa de la situación que estás pasando. Aferrate más al Señor. Aferrate más al Señor. No tenés tu compañero como tenía antes. Aferrate más al Señor, querido. Decile que el Señor te enseñe inteligencia espiritual, conocimiento en la persona de Cristo, de su Espíritu Santo en la intimidad, que es el que está obrando en este tiempo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién fue que habló eso? Eso estaba hablando en referencia al Espíritu Santo. Esa es la unción que nos habita, que nos enseña todas las cosas. Porque vos tal vez estabas cómodos en un lugar, en una congregación, y de golpe el Espíritu Santo te empezó a inquietar de algunas cosas. Y vos empezaste a mirar, y eso produjo lo que hoy en día estás viviendo, que muchos se están alejando, o muchos te miran de una forma diferente. Lógicamente que la oración de uno siempre estar en paz con cada hermano y cada hermana. Así como uno entiende lo que va a llevar, ellos también te tienen que entender a vos. Pero hay algo que nos une, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Y ese es el problema de la falsa doctrina que se inmiscuye dentro de las denominaciones, dentro de las iglesias por muchos años. Y eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana.
porque hay gente que tiene verdaderamente soles, tienen autoridad espiritual durante mucho, tienen un peso sobre las personas, ¿cierto? Y ellos están llevando algo que en parte no es una verdad, ¿cierto? Y hay un nuevo creyente que está en estas cosas y está siendo alumbrado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque esas doctrinas volaron de su mente. Hay una acción del espíritu del creyente, eso es lo que vos tenés que saber. Así como tú, no, que Satanás está obrando en él porque, bueno, se alejó, se fue. No, pero el Espíritu Santo también está trabajando en tu vida, porque Él es el que te habita, ¿cierto? Y mucho de eso es lo que te impartieron. Y eso que te impartieron, ellos no se dieron cuenta que era la verdad verdadera y la verdad absoluta, ¿cierto? Y vos te ayornaste a esa verdad que te impartieron y ellos siguieron en otra verdad, ¿cierto? Así que, amado, te animo en este tiempo. Acuérdate, ¿eh? Dice, perdón, gracias Señor. Acá estábamos en la iglesia de Filadelfia, hermano. Acá se describe como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, ¿cierto? Estas son las armas que nosotros tenemos, ¿cierto? Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. He aquí, yo entrego, y no has negado mi nombre, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo daré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Porque cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él nombre de mi Dios y el nombre de mi ciudad, de mi Dios, la cual, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo, gracias Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando el último tiempo, hermano. Después del milenio, después que se cumple su palabra, va a descender del cielo una ciudad a la tierra, que es la nueva Jerusalén. Esto es algo glorioso, es una obra de Dios que va a ocurrir en los últimos tiempos, donde después del arrebatamiento que habla por allá por 1 Tesalonicenses 4, después del levantamiento del anticristo, que esto lo habla en Apocalipsis, y lo vamos a ver un poquito más adelante con el correr, por eso te invito a que sigas esto, donde verdaderamente desciende una ciudad del cielo, donde nosotros vamos a habitar esa ciudad juntamente con Cristo, ¿cierto? Y va a ser un gobierno eterno. Otra cosa, nosotros que pensamos que vamos a vivir en el cielo, no, hermano, nosotros vamos a vivir en esta tierra. Esta es otra verdad. Y aquí te lo dice Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de su Dios y mi nombre nuevo. Es una ciudad que se va a establecer acá en este planeta, después de que va a ocurrir varias cositas que después la vamos a estar hablando. Esa es otra cosa para los que creen que vamos a vivir en el cielo por la eternidad. No, vamos a estar 7 años en el cielo, sí,
mientras ocurre la gran tribulación acá, la tribulación y la gran tribulación en la tierra, nosotros vamos a estar festejando en el cielo, donde va a haber el tribunal de Cristo, donde bueno, vamos a ser premiados según nuestras obras. Eso lo habla por allá por 1 Corintios 5:10, por Romanos también lo habla. El tribunal de Cristo que le dicen, donde se van a producir las bodas del Cordero, ¿cierto? Vamos a estar 7 años ahí en el cielo, una vez que seamos arrebatados en esta tierra, que lo habla por Tesalonicenses 4:16 en adelante. Y bueno, eso después lo vamos a ir, yo te estoy hablando a grandes rasgos, esto es algo precioso. Después de todas esas cosas, la gran tribulación, la persecución que se va a producir en el mundo, donde el mundo va a sufrir un juicio, ese mundo que persiguió a la iglesia va a ser enjuiciado, ¿cierto? Por el Señor y por el enemigo también, ¿cierto? Los dos poderes van a estar ahí enjuiciando a este mundo por causa de no haber creído el Evangelio. Y aún se va a predicar el Evangelio en ese tiempo. Va a haber un grupo de creyentes que el Señor va a levantar, que son los famosos 144.000. Bueno, ese grupo de creyentes se va a levantar y el diablo no lo va a poder hacer nada a estos mensajeros. Y van a predicar el Evangelio en ese último tiempo, hasta el fin de la tierra. Y por eso dice, el que persevera hasta el fin será salvo. No es que está hablando de la perseveración para perseverar para ser salvo. No, como una lucha. Nosotros ya somos. Perseverar para ser salvo, para no ser muerto. ¿Va a ser salvo para qué? Para habitar la tierra en el milenio. Eso está hablando por allá por Mateo, ¿cierto? Por eso hay que ver el contexto en el que se está hablando muchas veces. Muchos dicen, el que persevera hasta el fin será salvo. No está hablando de la salvación del alma ahí, No está hablando de la salvación del alma. Mira el contexto. Ya lo vamos a estar viendo eso. Pasa que nosotros estamos acostumbrados a sacar un versículo, de acá, un versículo de allá, un versículo de acá, un versículo de allá. Lo mezclamos y hacemos una doctrina. Que de esto es lo que estamos hablando hoy en día. ¿Cierto? Aunque no hay doctrinas balámicas, jezabélicas hoy en día, hay una doctrina pseudo cristiana, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con filosofías, que el apóstol Pablo también tuvo que pelear con esas cosas, que ha pululado la iglesia. Y se saca un versículo, el que persevera hasta el fin será salvo, ¿cierto? Por allá por Romanos también se agregó, en el versículo 1 se agregó un segundo texto que en los originales no aparece, ¿cierto? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no los que viven conforme al Espíritu. Eso se agregó. Si vos ves los originales solamente está la primer parte. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí terminó el versículo. Pero le agregaron algo ahí abajo que condiciona la salvación. Fíjate las versiones, ¿cierto? Hay una versión, en internet que vos podés bajar de Google Play, la Biblia se llama, la Biblia, está toda negrita, que trae todas las versiones, entonces vos podés comparar los versículos. Y si vos te vas a los originales, a Logos, K-Logos, ponés Logos, K-Logo en el buscador, te vas al original griego y ahí te vas al versículo que yo te digo y vas a ver que la segunda parte de ese versículo no aparece. Solamente aparece porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando Dios dice ninguna, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero estos creyentes dentro de la iglesia, de estas 7 iglesias, había creyentes que se habían apoyado en falsas doctrinas. No porque ellos querían, sino porque estos maestros, falsos maestros, lo habían llevado a eso. Y estaban produciendo que el creyente no adorara al Señor, que no tuviera encuentro con el Señor, que no se estuviera produciendo lo que el Señor dijo que se iba a producir por causa de creer en la palabra.
¿Por qué? Porque estaban apoyados en falsas doctrinas. Así hay muchos lugares, hermano, que no se produce las cosas como se tienen que producir, porque están apoyados en falsas doctrinas, en filosofías. ¿Sí? Tremendo, Señor. ¿Cierto? He aquí yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos. Estos estaban en la primera iglesia también, en Éfeso. Y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto que se postren a tus pies no es que vos orgullosamente vas... No, no, no. Esto quiere decir que van a aceptar la enseñanza del verdadero evangelio. Van a aprender a los pies de Cristo. ¿Sí? Vos nunca te pongas como algo, no, porque me van a reconocer. No, 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 olvídate de esas cosas. Acá el único que tiene que ser reconocido es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Así estamos por reconocer gentes, hermano. Amado. No, que fulano, no, que sultano. Son personas como vos, como yo. ¿Cierto? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Él te va a guardar, te va a sacar de esa tribulación que viene sobre el mundo. Muchos dicen, no, que ahora estamos en la gran tribulación, mirá, tiene los primeros dolores de parto. No, 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 no es nada para lo que se va a venir. Esto que ocurre hoy en día, terremotos, tsunamis, hambre, diferentes hambres, hermano, esto ocurrió desde que tenemos memoria hasta ahora y siempre se está profetizando, mirá, los últimos tiempos. No, hermano, los últimos tiempos, cuando vengan los últimos tiempos, ¿quién va a poder estar en pie? ¿Quién va a poder estar en pie? Y esta última iglesia que vamos a ver ahora, y con esto terminamos, dice, el mensaje a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el que tiene el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vos fijate que el primer versículo, querido, el primer versículo que habla todas las iglesias, habla de una característica de Cristo. Habla de algo que tiene el Señor verdaderamente, que lo quiere impartir muchas de esas cosas a nuestras vidas a través de la lectura y el estudio de la palabra. ¿Cierto? Escribe al ángel, otra vez a esa persona que estaba llevando el mensaje en ese grupo, en este caso de la Odisea. Aquí el amén. ¿Quién es el amén? Cristo, el que cumplió todas las cosas, el que consumó todas las cosas. Por eso vos no tenés que esperar ninguna promesa de Dios. Todas las promesas se cumplieron en Cristo. Es un sí y un amén. ¿Sí? Y si vos tenés a Cristo en tu corazón, eso es algo que está potencialmente ahí en tu corazón y se va a cumplir. Va a producir una implosión en tu interior y se va a cumplir eso. Y Dios te va a poner en lugares verdaderamente inesperados, ¿cierto? Donde vos vas a poder fluir con plenitud, con madurez, donde te vas a desenvolver de una forma en el Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia, no una iglesia rica, materialmente tenía todas las cosas,
tenía todo bien ubicadito, el silloncito, el LED para ver cada vez que vos cantabas, todas las cosas, hermano. Donde, bueno, los diezmos, podía dar un sueldo a este, aquel otro. Y fue tanto que muchos dicen, mirá mi iglesia, wow, mirá este lugar, qué lindo, qué glorioso. Y, ¿viste? Se te prenden los ojos. Y ves tantas prosperidades, tantas cosas que vos decís, wow, este es el lugar donde habita el Señor, este es el lugar donde la gente es prosperada, la gente avanza, la gente, ¿viste? Pero sin embargo el Señor lo ve con otros ojos. Y vamos a ver de qué se trata esto. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, estoy prosperado, mirá cómo Dios me prospera, y de ninguna cosa tengo necesidad, me ha suplido todo, me ha suplido todo, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso en cuanto a lo espiritual, hermano. Uno puede ser rico materialmente, aún la gente que no conoce a Cristo es más rica que yo, más rica que cualquiera que está en la iglesia. Sin embargo, espiritualmente, y qué lamentable que dentro de la iglesia esté este pobre, ¿Por qué? Porque se ha quedado en el conocimiento del Hijo de Dios, de este Cristo, ¿cierto? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidos y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. No tenía visión, no había una visión en el contexto espiritual de lo que, en cuanto al plan de salvación, a lo que iba a venir, a lo que estaba ocurriendo. Ellos vivían en una plenitud material, pero sus otros hermanos estaban en necesidad, en persecución, pero ellos estaban ajenos. No, esta es la mejor iglesia. Y no le importaba nada lo que estaba viviendo el hermano, ¿cierto? Aún lo critican, mirá, este es un pobre, no avanza, seguramente que no diezma, no ofrenda, no congrega, todas esas cositas, ¿viste? Que ya lo hemos escuchado. Sin embargo, esa persona no es pobre, sino hay en una versión, tú eres rico. Tú dices que eres pobre. Yo conozco tus obras y tu tristeza, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Muy diferente a este que dice acá. Mirá, fíjate lo que dice acá. Porque tú dices, yo soy rico. ¿Pero qué? Eres un pobre, un miserable, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La perspectiva de Dios siempre va a ser diferente, amado. Y no hay un problema con la riqueza, no hay problema con la riqueza. Vos podés tener todo. Más si trabajás, hay que laburar. Hay que laburar. Esa es la pura verdad. ¿Cierto? Si yo quiero ser ejemplo de otro creyente y no trabajo y estoy esperando que el creyente me traiga todo, no, porque trabajo a tiempo completo, no, porque... Y ya esos argumentos ya, a no ser casos muy puntuales, el hombre de Dios tiene que laburar. Esto es así. ¿Sí? Y dice, ¿por qué te digo, hermano, eso? Porque va a ver el ejemplo el creyente. Y el creyente va a ser prosperado por ese ejemplo que vos le estás dando. Más en el contexto que estamos viviendo hoy en día. ¿Cierto?
Por tanto, yo te aconsejo, acá, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y estás desnudo, ¿cierto? Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y en el versículo anterior que estábamos hablando, yo conozco tus obras, tu tristeza, tu pobreza, pero tú eres rico. Dos formas diferentes que Dios ve a la iglesia. Una iglesia que estaba empobrecida materialmente, había una persecución sobre esa iglesia en ese extremo de Asia, que es la de Esmirna, y acá vemos la Odisea, que es el otro extremo de Asia, que era una iglesia que estaba rica materialmente, pero el Señor dice, mira, eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque esta iglesia, ¿cierto?, se había enorgullecido, ¿cómo te puedo decir? Como que estaba orgullosa de esa riqueza. Mirá, yo soy prosperado, soy bendecido, soy esto. Como hoy en día está esa musiquita en muchos lugares. Pero esta iglesia que estaba siendo atribulada y perseguida era pobre. Pero el Señor dice, tú eres rico. ¿Por qué? Porque había un conocimiento del Hijo de Dios, de lo que el Hijo de Dios había pasado cuando estuvo pisando esta tierra, ¿cierto? De todas las cosas que vivió, muchos de estos estaban viviendo lo de la iglesia de Esmirna, ¿cierto? ¿Por qué? Por causa de llevar la doctrina del Señor y de batallar con las falsas doctrinas que se habían inmiscuido. La doctrina jezabélica, que muchos dicen que es la mujer, bueno, que se viste con falda corta, escote, no tiene nada que ver con una mujer, está hablando de doctrina, de enseñanza, una enseñanza diferente a lo que era la enseñanza de Cristo Jesús. Y se había mezclado en estas iglesias la jezabélica, la enseñanza de Balaam, la enseñanza de los nicolaitas, de los falsos judíos, que obligaban a los creyentes a qué? A comer de los sacrificados de los ídolos y a fornicar y a circuncidarse. Eran tres doctrinas que se habían cortado el líder, que era el ángel de la iglesia, el mensajero, se había respaldado de un grupo de creyentes que llevaban estas doctrinas. Y el pueblo, que era que recibía toda la enseñanza, estaba siendo llevado a dos doctrinas. Una la doctrina de Cristo y la otra la doctrina balámica, jezabélica y la de los nicolaitas. Y al estar apoyado en estas falsas doctrinas, vuelvo a repetir, no se producía, no había un efecto en cuanto a lo que Cristo enseñaba, ¿sí? Y ahí es donde muchos creyentes se sentían insatisfechos. Porque cuando vos no le mostrás la verdad, por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No sentían la libertad, hermano, ¿cierto? No me importaba vivir en tribulación, no me importaba vivir en pobreza, en angustia, en desnudez, pero yo sé que la verdad que estoy llevando es una verdad. Y muero en esa verdad, no me importa morir en esa verdad. En pobreza, en tribulación, en desnudez, en angustia. No me interesa. Esa es mi pasión. Vivir en esa verdad. Y si tengo, bueno, que me abandonen, bueno, vos morís en esa verdad. ¿Sí? Porque detrás tuyo hay gente que te está viendo tu caminar, ¿cierto? Y que no pactás con falsas doctrinas. No, porque esta iglesia es bella, mirá, sentate acá, tenés tu lugar, pero me vas a tener que llevar esta enseñanza, che. Me vas a tener que llevar esta enseñanza. Es una enseñanza, bueno, hay que permitir ciertas cosas. Bueno, mirá, vamos a hablar de la prosperidad, que le va a ir bien. Vamos a hablar que, bueno, que todo es sacrificado, ¿viste? Que hay que llevar las cosas. No, hermano. No llevemos las cosas a los extremos. Cristo siempre te va a llevar
a una vida en la cual vos te vas a mantener en las alturas y donde no vas a caer, porque vos vas a llevar una buena enseñanza. Tu casa va a estar edificada en la roca, no en la arena. Entonces van a venir los mares, los problemas, las enfermedades, la falta de dinero, que ha tocado tu vida y no has caído. ¿Y qué es lo que hace eso? Muero con mi pasión, que es Cristo. En persecución, en desnudez, en hambre, no me interesa. ¿Me va a abandonar fulano? Sí, hermano, no, que es un falso cristiano, no, que esto. Muero en esta verdad. ¿Por qué? Porque acá estoy viendo algo diferente. Cuando yo decía que era rico, que tenía todo, que era prosperado, el Señor me dice, mira, Gerardo, mira acá lo que dice. Yo, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, Gerardo, que tú eres un miserable, Gerardo, eres un pobre, ciego y desnudo. ¿Eso quién lo dice? Cristo, la palabra total. Toda persona que tiene un líder a quien sigue sabe que esa palabra es así. Bueno, esto es total, hermano, es Cristo, el Hijo de Dios, el que hizo todas las cosas, el que formó todas las cosas. Entonces, ¿a quién yo me tengo que ayornar? A Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, eso tampoco significa que yo me tengo que aislar del mundo. No, no te juntes con aquel. No, no te juntes con este otro. Porque Dios nos odia. No odia a esa gente que está apoyada en falsas doctrinas. Lo que Él odia son las doctrinas que llevan esta gente. Él ama a esa gente. Y va a llegar un tiempo que esa gente lo va a conocer a Él, porque Él se le va a presentar personalmente, de una forma o de otra. Pero el Señor te está hablando a vos, me está hablando a mí. Ah, sí, porque tengo un vehículo, porque mi casa está prosperada. Bueno, no tiene nada que ver. Eso no significa ser un buen cristiano, hermano. Eso está en el interior de la persona. Que cuando hay una palabra que diga, con una palabra que ese cristiano diga, una acción, habla más que 1000 palabras, una acción sola. Porque hay una guía que está viviendo. ¿Cierto? Y esa guía, ¿qué hace? Se imparte hacia esa persona que está con la misma creencia tuya, pero está en un lugar de más necesidad, ¿viste? Entonces vos le impartís a esa persona y se pone a la misma altura tuya, y si vos la podés levantar más, la vas a levantar más, porque esa persona también a mí el día de mañana me va a dar una mano en lo espiritual. Y me va a decir, mirá Gerardo, ya eso que vos, hay algunas cosas que hay que sacudirla, hay que sacudir la zaranda para que caigan algunas cosas que vos decís que son buenas, que te están haciendo mal. Entonces esa persona va a decir, arriba. De eso se trata la vida cristiana. Y finalizando, y reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. Yo reprendo y castigo a todos. Sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento no quiere decir un momento de llanto, viste, ahí en la iglesia, qué sé yo. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento que lo trae la verdad, que lo trae el Espíritu Santo con la verdad de su palabra. Donde vos cambiás, esto está barrado yo. Pensé que el camino era por el lado de la prosperidad, que me fuera bien en todo, en mis negocios, que Dios me abra puerta, que Dios esto, que en los negocios, ¿no? Cuando Dios abre una puerta, hermano, siempre va a ser en la revelación de su palabra. No va a ser que se va a abrir una puerta. Las cosas vienen por añadidura siempre. No es que Dios está tratando de suplir en tu pobreza, en tu enfermedad, Dios ahí corriendo, viste, para todos lados, ve que le está haciendo falta este, ve que le está haciendo falta este otro. Porque si no, sería un Dios que te da las cosas sin que vos tampoco. Pero cuando vos te ocupás primeramente del reino de los cielos y su justicia, las cosas solitas se alinean. Solitas se van a ir alineando.
¿sí? Y siempre vas a tener para cubrir tus necesidades, de un lado o de otro, ¿cierto? ¿Eh? Eso va formando un pensamiento de gobierno en tu vida. Ese pensamiento de gobierno va a traer dominio, autoridad, señorío, realeza. Por eso dice que somos sacerdotes, somos linaje escogido, somos nación santa, somos reyes, sacerdotes, linaje escogido, nación santa. ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. No por lo lindo que sea yo, por lo que bien que hable, por el dinero que tengo. No. Esas son añadiduras que el Señor me da, ¿cierto? A mí, para poder impartir a los que no tienen. Terminando, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está hablando de una comunión, ¿cierto? De una invitación en este día a aquellos que no son creyentes, ¿cierto? A abrir el corazón. Y una vez que abriste el corazón, ya después no es que Dios va a venir a golpear tu puerta, no, Él ya está habitando tu vida, así que ya no va a venir a golpear la puerta otra vez o otra vez golpear, no, Él va a venir y va a habitar. ¿Qué quiere decir que habitar? Que mora, que está para siempre, no es alguien que alquila un tiempo y porque yo me mandé un pecado, qué sé yo, de fornicación, un pecado de adorar ídolos, el Espíritu Santo se va otra vez. No, el Espíritu Santo permanece a pesar de mis pecados, a pesar de mis errores, porque Él vino a hacer una obra en mi vida. Y esa obra es la obra de santificación, que no quiere decir que yo me voy a vestir con una ropa todo de blanco y voy a tener una vestimenta especial, no, eso es algo interno, ¿cierto? Es algo interno que fluye desde el interior, ¿cierto? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No tan solamente a la iglesia de la Odisea. Este mensaje es a las iglesias, a todo aquel que cree. Vos sos iglesia, yo soy iglesia. Este cuerpo, el cuerpo que vos tenés, es la iglesia del Señor, ¿cierto? Entonces vos ves el mensaje, cuando vos ves el mensaje en Apocalipsis 2 y 3, ves el primer versículo y el último. Eso es para las iglesias. Y lo que podemos notar acá, que las doctrinas estaban haciendo de que muchos creyentes no alcanzaran lo que el Señor quería que alcanzaran. Es una de esas la salvación, porque estaban apoyados en falsas doctrinas. Entonces, él estaba escribiendo a los líderes de ese tiempo, al mensajero que estaba en cada grupo, a que revisara todas estas cosas y entraran en el pensamiento de Cristo y fundamentara ese grupo de creyentes en el fundamento para que ellos alcancen justicia y vida eterna. Dos cosas. Justicia y vida eterna. La justicia no por lo bueno que yo soy, por lo lindo, por lo bueno. No, hermano, no. La justicia en Cristo. Al conocimiento, el misterio. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Todos mis pecados fueron sobre Él y toda su justicia vino sobre mí. ¿Cierto? Bueno, querido, hasta acá llegamos con esta enseñanza de Apocalipsis. Ya seguiremos después con las cosas que van a venir, lo que va a acontecer, pero eso es harina de otro costal, ¿sí? Que Dios te bendiga y les mando un saludo a todos aquellos que pudieron permanecer y pudieron